Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los viñadores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otros y a otros lo apedrearon. El propietario volvió a enviar otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han oído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un ejemplo de ese primer pueblo de Dios que se adueñó de algo que realmente no era el deseo de Dios de que realmente este pueblo se comportara de esa manera. Le envió a los profetas que le enseñaron, lo mataron, y le envió a los jueces y le dio realmente muchísimas oportunidades, le enviaba toda clase de personas para ayudarlo, le dio reyes y aún así ese pueblo seguía endurecido. Vino entonces el Hijo, Jesucristo, y también le maltrataron, no lo reconocieron y aún le mataron. Ese es realmente el relato que Jesucristo le está narrando a estas personas que le escuchaban, y no solamente a ellos, sino a nosotros también. Hoy también rechazan al Hijo, el cual el Padre Dios espera que a esta altura, ¿verdad?, de tantos siglos pasados, sea reconocido y sea aceptado. Mas, sin embargo, todavía muchos hoy lo rechazan, inclusive la mayoría de aquel primer pueblo de Dios, el cual Él hizo tantos prodigios a través de ellos, todavía no aceptan al Hijo que el Padre Dios le envió para realmente cobrar de ello la parte que le corresponde, es decir, los buenos trabajos que ellos hubiesen podido hacer
si hubiesen hecho la voluntad del Padre, que le enseñó a cosas maravillosas. Tuvo con ellos 40 años en el desierto y nunca le falló. Siempre estaba con ellos y le enseñó muchísimas cosas para que ellos, cuando llegaran a la tierra prometida, ellos fueran testimonio vivo de a todos los pueblos paganos de ese Dios maravilloso, pero que realmente no supieron aplicar las formas correctas que Dios Padre esperaba de ellos, de que hablaran a todos de su gran ah, prodigio que él había hecho a través ah, de sacarlo de Egipto, echando a el ejército del faraón al fondo del mar, haciéndole comer pan bajado del cielo, ah, haciendo grandes maravillas, ¿verdad? En ese pueblo, dándole de comer también carne de esas pájaros que nublaran el campamento por cantidad grandísima, y le hizo ver realmente que él estaba con ellos. Bajaba a hablar con Moisés y a las montañas, y escucharon su voz poderosísima. Y aún así ese pueblo, después de entrar a la tierra prometida y ser próspero, el Señor venciendo a los pueblos paganos que se le oponían a, a ellos, y el Señor realmente estaba con ellos a todo momento. Ese pueblo estaba supuesto a tratar de darle a los demás un buen ejemplo de caridad, de misericordia, de compasión, especialmente entre ellos mismos, pero realmente no lo hicieron de esa manera, sino que se rebelaban contra Dios y aún llegaban a adorar a dioses falsos después de haber visto tanto amor y tanto prodigio que el Padre Dios hizo en medio de ellos. Y entonces el Señor Jesús nos narra que se le quitaría esa viña rentada, se le quitaría, que es el reino de los cielos, que ellos realmente estaban disfrutando. Se le quitaría realmente ese privilegio y se le daría a otro pueblo, porque no aceptaron realmente todas las correcciones y las enseñanzas que le daba Dios a través de los profetas, a los jueces y todos aquellos que le hablaban en su nombre. El mismo profeta Moisés hizo con ellos grandes cosas, enviado por Dios, y todavía ellos seguían endurecidos. Hasta el día de hoy no reconocen al Mesías, a Jesucristo, a el único Salvador. Por eso el Señor dice que se le quitaría ese terreno que se le dio para esa viña, para que la trabajaran y compartieran los frutos que él esperaba de ellos, mas sin embargo no los recibió. Por tantos años siempre fueron un pueblo infiel, y nunca realmente pudo el Señor obtener de ellos lo que esperaba de ellos. También podremos hacer la comparación de que a ese pueblo nuevo pueblo de Dios, que se le dio el privilegio de ser entonces
los que hoy administran la viña del Señor, administran ese lagar, ¿verdad? Que el Señor ha preparado, su iglesia, y no solo lo dijo para aquellos del primer pueblo, sino que hoy también vale eso. El Señor ha puesto su iglesia en manos ah, de las personas que Él ha escogido para seguir guiando a su pueblo. Y si no da los frutos que Él espera, pues de una manera u otra perderá en cierta forma algunas bendiciones, porque el Señor hará lo mismo que hizo con el pueblo, el primer pueblo de Dios. Quitará algunos privilegios y se lo dará a otros. Y vemos cómo han surgido muchas personas que han recibido de Dios bendiciones y han ido evangelizando por el mundo, mientras la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él fundó, realmente ha tenido sus tiempos oscuros, y el Señor, de una manera u otra, ha dado bendiciones a personas que no pertenecen a esa iglesia que Él instituyó, pero más sin embargo es para darle también un ejemplo a los de su iglesia de que Él derrama su bendición a quien Él quiere. Y muchos han dado fruto, proponiéndose evangelizar a los demás y hablándoles de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y si los que estamos en la iglesia del Señor Jesucristo que Él instituyó, no hacemos lo que tenemos que hacer, pues se nos quitan los dones, se nos quitan las bendiciones y se le dan a otros que están dispuestos a trabajar en la viña del Señor, a ser diligente para dejarse usar por el Señor a través del Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros nos engriamos con Él, sino más bien que hagamos lo que Él nos pide, que le demos la parte que le corresponde a Él, eh, ya que nos ha hecho administradores en su pueblo para ministrar a los que están más necesitados. Y si no lo hacemos, entonces Él, de una forma u otra, le dará esos carismas, esos dones a otros, si el pueblo que está llamado a hacerlo no lo hace. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta lectura de los viñadores asesinos. Pues a veces podemos pensar que han pasado tiempos muy difíciles en la iglesia de Jesucristo y han habido cosas que realmente al pensarla y al meditarla son realmente estremecedoras. El Señor realmente nos dirá a nosotros si eso fue la encomienda que Él le dio, o si estamos haciendo lo que hicieron aquellos viñadores asesinos. El Señor quiere que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia y que reflexione si realmente nosotros somos como ese pueblo que se le arrendó la viña y no hicieron lo que tenían que hacer, sino que cuando el Señor mandó a pedir su parte, o sea, los frutos que le corresponden a Él, al contrario, no lo aceptamos, lo que nos manda a pedir, y maltratamos quizás a los enviados de Dios, y aún al mismo Hijo lo despreciamos, y en cierta forma también podemos matarlo, matando realmente su honor, siendo ingrato con el sacrificio que Él hizo para darnos vida a nosotros. Es una forma de matar realmente a ese amor que Dios nos brinda. Y nosotros podemos ser también como aquellos
viñadores asesinos si no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, que le demos la parte que le corresponde a Él, los frutos. Se nos ha llamado, se nos ha bendecido para que nosotros demos testimonio de su gran amor, que seamos sal y luz de la tierra. Y si nosotros realmente no somos lo que estamos llamados a ser, sino que nos comportamos como personas que no conocen ni al mismo Dios que le ha dado la vida y que han tenido tantas experiencias, entonces nosotros realmente se nos quitará. La viña puede ser los dones que hemos recibido, se nos quitarán y se le darán a otro que puedan producir los frutos que Él espera de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros podemos pensar que a esto se refiere, esta narración de que el Señor Jesucristo está haciendo en esta lectura, ah, se refiere solamente a aquel pueblo, ah, del primer pueblo de Dios en antaño, en los tiempos pasados, sino que hoy también puede pasar lo mismo. Se adueñan de la viña y no quieren dar la parte que le corresponde a Dios. Mas, sin embargo, se olvidan de que fue rentada y no fue realmente regalada o vendida. Es realmente una manera de pensar que nosotros también podemos ser mirados por Dios como aquellos viñadores asesinos que no le damos la parte que le corresponde a Él después de habernos rentado a nosotros su viña para que produciéramos mucho fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Ese terreno que el Señor nos ha dado es para cultivarlo, para nosotros esforzarnos y hacerlo producir mucho fruto para gloria de Dios. Y si no lo hacemos, realmente el Señor puede hacer lo mismo que hizo con aquellos que no hicieron lo que estaban llamados a hacer. Aunque el Hijo vino y fue maltratado, matado, pero Él promete que un día volverá y, y va a hacer justicia. Ya lo hizo la primera vez quitándole todo aquel privilegio a aquel primer pueblo y dándoselo a un nuevo pueblo que somos nosotros, lo que una vez estábamos como paganos que no eran de ese pueblo elegido de Dios, el primer pueblo. Hoy hemos pasado a ser el pueblo de Dios, los cristianos, ¿verdad? Porque vino el Señor y le quitó la viña a aquel primer pueblo y se la dio a un nuevo pueblo, la cual somos nosotros. Y si nosotros los cristianos no le damos al Señor los frutos que le corresponden a Él, sino que se nos envían los mensajes de que nosotros tenemos que darle esos frutos, la parte que le corresponde a Dios y no se la damos, entonces a nosotros nos puede pasar como aquel primer pueblo. Se nos quitará y se le dará a otro que pueda producir los frutos y pueda hacer lo que el Señor le está pidiendo hacer. Darle la parte que le corresponde a Él y seguir administrando la viña del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y puede releer esta lectura de Mateo 21, 33 al 46 y dejar que el Señor, a través del Espíritu Santo, te hable y te instruya realmente si tú eres de ese nuevo pueblo que no le está dando la parte que le corresponde al Señor y está realmente despreciando y maltratando a aquellos que Él te envía para
pedirte lo que le corresponde a Él y tú no lo haces, sino que lo ignora, lo echa de tu presencia, el Señor entonces te va a pedir cuenta a ti, te va a quitar lo que te ha dado y se lo dará a otro. Que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.